Podemos esperar de este hecho político que se va a dar en la jornada de hoy, esta tarde. Para eso estamos en contacto con el politólogo Diego Luján. Diego, buen mediodía para ti. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Bueno, recién decíamos, esta puede ser vista como una interpretación, si se quiere, rara o algo a lo que no estábamos acostumbrados, por eso de que estamos ante una coalición y que es el diputado interpelante miembro de la coalición. Recién Lust explicaba entonces cuál es su abordaje, pero ¿qué nos dice eso sobre lo que podemos escuchar, el tono sobre el que podemos escuchar la interpelación de esta tarde? Bueno, efectivamente creo que se trata de una interpelación que tiene elementos novedosos y en primer lugar claramente es ese que tú señalabas, el miembro interpelante, es decir, quien convoca a los ministros es integrante de la coalición de gobierno. Es cierto que es una coalición de gobierno, como hemos dicho en otras oportunidades, heterogénea, fragmentada y que carece de un programa común más allá del común denominador expresado en el documento del compromiso por el país. Claramente se sabía que el tema de la instalación de la segunda planta de UPM iba a ser un tema polémico porque Cabildo Abierto como partido y varios de sus integrantes notoriamente han estado en contra de esta instalación. Varios partidos que integran hoy la coalición también se han manifestado en su momento en la oposición en contra de este acuerdo, pero empezando por el presidente, hoy en día tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional muestran un compromiso decidido en avanzar con esa construcción. Entonces a mí me parece que Cabildo Abierto queda un poco solo porque el Frente Amplio desde la oposición también está orientado a la realización de esa obra en la medida que fue algo así como un logro del gobierno anterior. Entonces Cabildo Abierto queda un poco solo en el espectro político uruguayo tratando de instalar un asunto que por cierto es polémico y que creo yo que no le hace bien a la coalición de gobierno. Bien, antes de ir justamente al rol de Cabildo Abierto en la coalición o qué es lo que se puede esperar de ahora en más, vale preguntarse si esta no será también una interpelación hacia la administración anterior, que se preste para cuestionar la administración anterior a la oposición, en este caso al Frente Amplio, teniendo en cuenta que esta polémica de la que tú bien señalabas en realidad comenzó en el periodo anterior. Sí, creo que en el espíritu, al menos declarado, incluso por el propio líder del partido Cabildo Abierto, que es Manini Ríos, está la idea de transparentar algunas de las cosas, algunas de las partes del acuerdo que no han trascendido públicamente, ¿sí? Ahora, eso tiene límites también, porque en algún punto la administración actual también requiere, más en el contexto de una crisis sanitaria que se va a trasladar con toda seguridad a algunos indicadores de la economía, también requiere de que se efectivice esta obra. Entonces, a mí me parece que el espacio para criticar un acuerdo que el día posterior se va a tener que ratificar y se va a tener que continuar con su instalación, no es muy grande. A mí me parece entonces que lo que explica un poco el debate ayer fue que el gobierno quiere salir lo mejor parado posible, como es obvio, de esta situación y por lo tanto hubiese preferido minimizar el impacto en la opinión pública de las interpelaciones, por lo cual sugirió o presentó esta propuesta de que la misma tuviese lugar en la propia tarde del día de ayer. Y también de manera obvia el Frente Amplio va a querer que esto tenga una trascendencia y una difusión pública mayor, razón por la cual también era esperable que se niegue que la convocatoria fuese para la tarde de ayer. Diego, por lo nuevo que es el partido, por los pocos meses que lleva en el sistema político, me refiero a Cabildo Abierto, no se sabe mucho sobre su accionar, cómo se va a mover. Además, cuando íbamos a empezar a visualizarlo, vino la pandemia y entonces sus primeros movimientos en el Parlamento estuvieron un poco acotados. Teniendo en cuenta esto, que están protagonizando la primera interpelación al gobierno, ¿qué dice esto respecto a lo que se viene, a estos años que quedan por delante de la coalición y su rol en esa coalición? Bueno, es un asunto interesante porque efectivamente Cabildo Abierto carece de un registro de actuación no solo parlamentaria, sino política en general, porque se trata efectivamente de un partido nuevo. Y en ese sentido me parece que muestra hasta qué punto el líder del partido tiene que hacer un fino equilibrio, ¿sí?, entre tomar en cuenta, obviamente, las posturas de sus propios dirigentes, como en este caso del diputado Lust,
pero también a la vez mostrarse leal y mostrarse colaborativo para con la propia coalición que el partido integra. Entonces a mí me parece que las declaraciones de Manini en los últimos días, por un lado respaldando la convocatoria de los ministros, pero a la vez circunscribiendo el ámbito de esta interpelación fundamentalmente a presentar información que en sus palabras el gobierno anterior había retaseado, creo que marca el dilema al que se enfrenta el partido y en particular su líder, para no perder la unidad dentro del partido, colaborar con la coalición, pero a la vez tomar en cuenta las posturas personales, algunas de ellas muy notorias, como la oposición de Lust y algunos otros a la instalación de UPM-2. Para finalizar, Diego, en las últimas horas vimos cómo empezó a volver la crispación el Parlamento, volvieron a haber diferencias marcadas en sala a medida que se está encaminando el país hacia una mayor apertura de lo que es la pandemia. ¿Vuelve la política partidaria tradicional, la de siempre? Y bueno, en alguna medida sí, porque son cuestiones normales y naturales en el debate político, en el debate parlamentario. Curiosamente, el acaloramiento del debate se da en una instancia en la cual el Frente Amplio tuvo poco que ver, más allá de prestar los votos para la convocatoria de los ministros, y no se dio en donde uno hubiese a priori pensado que podía darse esa instancia de un debate intenso como es en la Cámara de Senadores. Yo hace un rato estaba siguiendo el debate en el Pleno del Senado, y era un debate sumamente amistoso, más allá de que por supuesto se marcaban las diferencias. Vamos a ver si sigue en esos términos, porque esto podría cambiar, pero llama la atención que de algún modo el calor de la discusión haya aparecido en un tema que uno a priori no lo esperaba, y no esté apareciendo, al menos hasta el momento, en un tema bastante más álgido como es el tratamiento de la ley de urgente consideración en el Senado. Diego Luján, politólogo, muchísimas gracias como siempre por tus aportes este mediodía. Bueno, encantado, a las órdenes. Vamos con otro tema ahora.